reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. The Lord God has Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado that I might know para saber decir al abatido una palabra de aliento. will rouse them. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos ni salivazos. God is my help. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Verbum Domini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A reading from the letter. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Christ Jesus, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario,
se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Verbum Domini. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él a 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, cerrada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche vas a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes
a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús se fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras voy yo a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren, para no caer en la tentación. Pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por 3ª vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él le agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. Pero tú, que no puedes acudir a mi Padre, Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, han salido a prenderme con espadas y palos como un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon, este ha dicho, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿no tienen nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo,
a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron, es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo, haz de profeta Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo, no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí, este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron, seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellos el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo habían ordenado al Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿tú lo dices? Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Y el pueblo entero contestó,
Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas, se burlaban de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también, diciendo: «A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos». No ha confiado en Dios. Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabactini», es decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: «¿A Elías llama a este?». Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándolo en una caña le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: «Realmente, este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana
limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. You know, it is said that Se dice every human being que cada ser humano tiene un punto en que se rompe. Es una circunstancia en que la persona ya no es funcional, no puede seguir moviéndose. so stressed, Está tan sobrecargado, tan estresado, tan abrumado, that it appears that they're destroyed. que pareciera que están destruidos. When we look at the passion, the sufferings of Jesus, Si miramos la pasión, los sufrimientos de Jesús, veremos la apariencia de alguien who has reached the breaking point, que ha llegado a ese punto looks like if he's límite, been destroyed, que luce como si hubiera sido destruido, but he has not broken. pero no ha sido quebrantado. In every part of his sufferings, En cada parte de sus sufrimientos, gets back up. Jesús se pone de pie nuevamente, He se vuelve a levantar, conquers evil, sin, vence el pecado, nothing el can mal keep him y la down muerte. from doing Nada the will of the puede Father. mantenerle alejado de cumplir la voluntad del Padre. Inspiration, Su motivación, su inspiración, su voluntad love, es el amor. love of the Father, Amor al Padre, love of us. amor a nosotros. We too have Nosotros breaking points. también tenemos nuestros puntos límites. Nosotros Experience también the weight of evil. sentimos el peso de la maldad, la fuerza del sufrimiento. With the trials that Nosotros también somos abrumados por los problemas y tribulaciones de estos días. Tenemos un virus en torno nuestro. Es una amenaza. to become fearful. Es fácil llenarnos de miedo, But in anything, pero en cualquier cosa, así como Jesús, porque Él nos ha dado esta heredad por el poder de su gracia, nosotros también podemos vencer. Nosotros también podemos levantarnos por encima del punto límite. Jesus shows us how. Jesús nos muestra cómo, aquí mismo, This gospel we've en este evangelio que leímos hoy. So this is what we're going to take a look at today. Así que examinemos esto hoy. Jesus Veamos cómo Jesús se eleva por encima del sufrimiento, himself up. cómo se impulsa hacia arriba por amor. Remember, we can Y do all recuerden que podemos todas las cosas a través de Cristo que nos da fuerzas. right after the Last Supper Justo después de la última cena, enters, Jesús entra al huerto and there he y ahí experiences great agony. siente gran agonía. Right here is just the beginning of his sufferings. Es apenas el principio And many de sus scholars, sufrimientos. many Y theologians muchos would say that estudiosos
Muchos teólogos dirían que este fue el comienzo del peor de sus sufrimientos, pues como sabemos, los sufrimientos de Jesús fueron horribles, terribles, a nightmare. una pesadilla. So there he is, Así que ahí lo tenemos, right now, great emotional ahora mismo and pasando por gran dolor emocional y físico, angustia. You know, they say that the worst pain Dicen que el peor dolor que una persona puede sufrir see es their ver a sus seres queridos sufrir. the one they love the most, to see Aquel a quien más aman, ver a un hijo sufrir, their suffering, sentir sus sufrimientos, dying. ver al hijo morir, Is probably the worst probablemente emotional sea mental pain anybody el peor dolor emocional y mental que cualquiera pueda sentir. wants that. Nadie desea eso, But now Jesus, the Son pero of God no himself, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. sees the suffering Él ve of his el creation, sufrimiento de sees su the creación, separation from ve him of his el great alejamiento creation. de la creación de Él, He sees ve destruction, he destrucción, sees war, he ve sees guerra, famine, he ve sees broken hambruna, promises, ve he sees promesas heartbreak, rotas, he sees ve the worst corazones of all rotos, disappointments, ve and he's los peores, experiencing it in his own self. las peores desilusiones y lo está sintiendo todo dentro de sí mismo. And this is so excruciating, Y so es una intense, tortura, es intenso, that he sweats blood, tanto así que suda sangre, blood, sweat, and tears. sudor, sangre y lágrimas. And with that, Y con ello we see Jesus vemos a Jesús, is experiencing fear. él mismo siente temor. He cries to the Father, Father, Él grita al Padre, Padre, if it be possible, let this cup pass si from me. es posible, aleja de mí este cáliz. Lo dice 3 veces, Says, but not my will be done, your will be. pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y acepta, He's willing Él to take in the suffering, voluntariamente acepta el sufrimiento. even with experiencing this fear, Incluso terror that awaits him. con la experiencia de este temor, incluso Gets up. sabiendo lo que le espera, He's already se reached levanta. his breaking point here. Él ya ha llegado a su punto límite aquí. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de aguantar esto? Nadie. But he rises up. Pero Él se levanta. Nothing can keep him down. Nada puede And then mantenerlo he's arrested, vencido. he's Y luego es arrestado, thrown es in puesto a en jail prisión, cell. puesto en un calabozo. Well, when we look at these jail cells, it's not Cuando miramos estos calabozos no es como lo que nos imaginamos hoy en día. he was thrown into a pit. Fue tirado a un hoyo, fue bajado, estaba oscuro. There was no Y hygiene no or había higiene as there is today. ni sanidad como lo hay hoy en las cárceles y prisiones de esta época. It's just a dark room, Era simplemente un aposento oscuro, sucio, asqueroso. disgusting. Probably one of the worst stenches Probablemente una de las imagine. peores olores que puedan imaginarse. Y ahí está Jesús soportando todo eso, Already bleeding, already ya sangrando, ya parcialmente from his arrest. herido por su arresto, por los golpes de Caifás y los demás, But then he gets up out of that. pero él también se pone de pie otra vez We see him condemned. después de esto, y luego lo vemos condenado a muerte. What happens next? He's ¿Y scourged. qué pasa después? Es flagelado, Whipped, latigado, bleeding. sangrando It's on the floor, en el suelo, covered in blood. cubierto de sangre. The physical pain is excruciating. El dolor físico es terrible Emotional pain. y el dolor emocional, But he gets up from that, crowned with thorns. es más. Igual se pone de pie, Cross, le ponen una corona de espinas, le dan su cruz, cross. carga Here, la if you cruz, look at the stations, the way of the cross. como escuchamos en las estaciones, en el Vía Crucis, Jesús cae 3 veces, More than that, but this is o what- quizás fueron más, pero es lo que la tradición nos cuenta. But even though he
Pero a pesar Here to stumble que through the way parece trastabillar 3 veces camino a la cruz, se pone de pie nuevamente. here's this man. Aquí tenemos a este hombre Interior, sufriendo exterior pain. gran dolor interior y exterior y se pone de pie. Well, why would he let himself fall? ¿Por qué se dejaría caer? What caused him to fall? ¿Qué causó que se cayera? Por supuesto, el peso del pecado, el peso de nuestros pecados era aplastante, lo hace caer al suelo. He teaches us something there. Pero Él nos enseña algo con esto. First of all, we fall. Primero que nada, nosotros caemos muchas veces a través del mundo, la carne, el diablo. Caemos al piso. Jesus falls there. Jesús cae ahí para ir a nuestro encuentro cuando estamos en el suelo. Y no solamente va a nuestro encuentro, sino que nos ayuda a ponernos de pie otra vez. Él no cae, él cayó por nuestros pecados, sí, por el peso de nuestros pecados, pero cayó para poder ir a nuestro encuentro y mostrarnos cómo ponernos de pie. Su misericordia es inmensa. And then Y luego he gets to Calvary llega al Calvario and he's lifted up, y raised es up once again elevado nuevamente, esta vez crucificado, to the cross. clavado a la cruz. The most excruciating, or what they would call exquisite. Un dolor terrible. And that would appear that he's reached his breaking point. Y ahí parecería que habría llegado a su punto límite, pero no es quebrantado. Look at what he communicates. Miren lo que comunica. Las primeras palabras de su boca no son Are not quejas, whining, no are se not está lamentando, no son palabras de preocupación, the words of mercy. son palabras de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And yet Y nosotros fuimos quienes lo pusimos ahí. Y aún así, Él eleva su voz pidiendo misericordia para nosotros. Él está tomando nuestro lugar, sustituyéndonos, aceptando el dolor por nosotros y nos enseña cómo soportar el dolor con amor. So though Jesus A pesar que Jesús these excruciating siente breaking points, esos puntos de límite tan dolorosos, no se rompe, because he loves us so much. porque nos ama mucho. Hell is coming upon him, all evil. Es el momento en que el infierno entero se posa sobre él, todo el mal, Again, y su love of the respuesta es amor. and love of Nuevamente, amor al Padre y amor a nosotros. We can learn a lot from this. Podemos aprender mucho de este ejemplo. Es un ejemplo que debemos seguir. Jesús nos muestra cómo hacerlo. The truth and the Él life. es el camino, la verdad y la vida, aquí mismo. Yes, you know, Sí, we suffer. nosotros sufrimos It's difficult. y es difícil, We have a God who understands. pero tenemos un Dios que entiende, Experience everything we've quien experienced. ha pasado por todo lo que hemos pasado nosotros, excepto el pecado. Jesus conquered Jesús evil, sin, derrotó el mal, el pecado y la muerte, he had the y appearance a pesar que tuvo la apariencia de haber muerto, de haber fracasado, no, resucitó al tercer día. and after that nothing Y después de eso, nada lo detendría. can get in his way. Nada podría estar en su camino. Y Él nos ha dado esas mismas gracias para soportar sufrimientos, para ponernos de pie otra vez con Él, de gloria en gloria en gloria, como nos dice San Pablo. Though our outer nature is being destroyed, A pesar que nuestra naturaleza externa está siendo destruida, nuestra naturaleza interna está siendo renovada a través del poder y gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Así que sí, es posible que quedemos débiles por nuestras tribulaciones y sufrimientos. Puede que nos sintamos derrotados y abrumados. we're too weak to Puede que nos sintamos que estamos demasiado débiles para proseguir. experiences the same thing. San Pablo pasó por lo mismo. About a Él thorn habla acerca de una espina en su costado. Él dice 3 veces. to the Lord, take 3 veces gritó al Señor, quita de mí esta espina. ¿Qué puede ser una espina? Puede ser cualquier cosa. Sus sufrimientos, sus tribulaciones.
tus problemas, quítame esta espina. What does Jesus say? ¿Y qué dice Jesús? My grace is sufficient for thee, for my Mi gracia es suficiente para ti, pues weakness. mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. There we have it. Ahí That in Jesus lo Christ, tenemos. En Jesucristo nosotros también podemos elevarnos por encima de estos sufrimientos. No quiere decir que vamos a imaginar que no existen, no vamos a ignorarlos. No, vamos a elevarnos con Jesús, igual que Él, en el poder de su gracia. and when we're doing that, Y cuando lo hacemos, we're strong in weakness somos because of Jesus. fuertes en la debilidad por Jesucristo, nuestro Señor, y nada puede mantenernos aplastados. It's available for us right now. Lo tenemos disponible, hermanos. Upon the Lord. Lo único que tenemos que hacer es llamar al Señor, mirar esos sufrimientos, mirar estas instrucciones que nos da el día de hoy. Así es como nos ponemos de pie. Ahí mismo, Having trouble loving, si tenemos problemas para amar, Dios, ayúdame a amar como tú amas. Podemos orar la oración de San Francisco, quien después de recibir las llagas de Cristo, Lord, you've given me le the dice, suffering. Señor, me has dado tus sufrimientos, ahora dame el amor que tuviste durante tus sufrimientos. Esa debe ser nuestra oración. Many saints Muchos santos the crucifixion, llaman a la cruz, la crucifixión, their theology book. su libro de teología. Dicen que esa es la escuela del sufrimiento, y efectivamente lo es. Es ahí donde vamos a aprender. Es ahí donde nos volvemos en vencedores, We receive pure love. porque es ahí donde vemos el amor puro, solo misericordia, solo caridad ahí. And we can do it. Y podemos hacerlo, porque Él nos ha dado todo para ello. So, my brothers and sisters, Así pues, hermanos, if God is for us, si Dios es who can para be against nosotros, a nuestro favor, ¿quién puede estar contra nosotros? us? Son for love of Aquel que no liberó a su propio Hijo por amor a nosotros, ¿no nos dará todas las cosas también? His power, gives us His love. Nos da su poder, nos da su amor. So we can Así que podemos vencer of Jesus Christ. por el amor de Jesucristo. The words Y of St. concluiré Paul, con who says las that palabras de San Pablo que dice, then conquerors somos más because que of the love of God within us. vencedores por el amor de Dios en nosotros. Y nada puede separarnos del amor de Dios. Principalities, neither Ni suffering, principados, ni sufrimientos, trials, nothing. tribulaciones, nada puede separarnos del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. In the name of Jesus Christ. Pensamos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama, quien está con nosotros, quien está dentro de nosotros. Que Dios los bendiga a todos.